Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se oye ahí? Sí, ¿verdad? Primero que nada, tómensela tranquila porque después, venir a hablar aquí después de Pedro Kumamoto, eso no está fácil, ¿eh? Les agradezco que se hayan quedado, ya me imagino la fila de selfies aquí afuera para sacarles una foto con Pedro. La verdad es que un placer oírlo. Una de las cosas que voy a hablar hoy con ustedes es acerca de las disrupciones, y hay una chica que hizo una pregunta hace rato que yo creo que lo describió muy bien. Lo que este cuate ha hecho es una disrupción en la política, la verdad es que bien interesante. Y bueno, yo soy de la Ciudad de México, no nada más aquí en Guadalajara. Pedro es famoso hasta en la Ciudad de México, yo creo que en todo el país, así que es un placer y una tarea muy difícil venir a hablar después que vino a hablar él. Así que lo que me toca hacer para medio temperar los ánimos es empezar con un chiste. ¿Qué les parece? Pues les voy a contar un chiste de Project Management, por supuesto. Ahí les va. Como todo chiste empieza así. Ahí tienen que estaba una empresa, ¿no? Y esta empresa estaba teniendo muchos problemas, pero particularmente tenía problemas con sus proyectos. Todos los proyectos le salían mal. Terminaban tarde, arriba del presupuesto, no cumplían con los objetivos. Bueno, ya saben, un desastre. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. ¿No? Y entonces el director general estaba muy preocupado y llega uno de sus subdirectores y le dice: mira, te tengo una propuesta. Una cosa que podemos hacer es que hay esta empresa de consultoría que nos puede ayudar para mejorar la forma en la que anunciamos nuestros proyectos. Entonces le dice: pues tráetela. Dice: pero hay un pequeño problema. Esta empresa de consultoría fue fundada originalmente por una tribu de ahí de Brasil, ¿no? del Amazonas, y la mayoría de los integrantes de esa tribu son caníbales. Entonces, lo único que tú te tienes que fijar muy bien es decirles a los de la empresa de consultoría que los vas a contratar, pero que no se pueden comer a nadie, porque acuérdate que pues tienen esa herencia caníbal, ¿no? Entonces dice: bueno, sí, déjame hablar con ellos. Habla con el director de la empresa, le cuenta de qué se trata, le ofrece el trabajo, le dice: nosotros lo podemos hacer, sí, pero la condición es que no se coman a nadie. Aquí no se puede comer a ninguna persona. Le dice: sí, no se preocupe. Y entonces ya empiezan a trabajar, pasan más o menos unos 3, 4 meses y la cosa va de maravilla, ¿no? Todos los proyectos en tiempo, todos los proyectos abajo del presupuesto, terminando con sus objetivos cumplidos, una cosa preciosa, ¿no? Y entonces manda a llamar al director de la empresa de consultoría y le dice: oye, pues te quiero agradecer mucho, la verdad es que las cosas están caminando muy bien, estamos muy contentos con el trabajo que ustedes están haciendo. No, pues muchas gracias, la verdad nosotros también muy contentos con lo que hemos podido hacer con ustedes. Perfecto. Me dice: oye, nada más antes de que te vayas, te quiero preguntar una cosa. Fíjate que tiene como 3 semanas que no veo a mi secretaria. ¿No sabrás algo de ella? ¿No la habrás visto? Dice: no, para nada, no sabemos nada de ella, ¿no? Y entonces ya se va el director general y se queda el director de la empresa consultoría con todo su equipo y les dice: a ver, desgraciados, ¿quién de ustedes se comió a la secretaria del director? Y nadie, ¿no? Nadie decía nada. A ver, dígame por favor, ¿quién se comió a la secretaria del director? Y ya saben, el más gordito hasta atrás así dice: pues yo fui, jefe. Me dice: eres un bruto, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Llevamos un buen rato trabajando aquí, nos están pagando súper bien, nos tratan increíble, ya nos habíamos comido a 7 directores de proyectos y nadie se había dado cuenta, y se te ocurre comerte a la secretaria. Espero que no les pase eso, no vayan a contratar de esta empresa. Pero bueno, hoy quiero platicar con ustedes un poco del nuevo rol del director de proyectos. Yo tengo la fortuna de haber estado trabajando en este tema de la administración de proyectos durante muchísimos años, ya más de 20 años, y hace más o menos unos 12, 13 años descubrí este asunto del PMI. La verdad es que antes de empezar me gustaría darles una felicitación. Dense una felicitación a ustedes mismos, el hecho de estar aquí el día de hoy, dedicándose un día a ustedes, a su aprendizaje, a aprender cosas nuevas, a escuchar a alguien que tal vez tenga alguna idea interesante para sus diferentes proyectos. Es una actividad que hay que reconocer, es algo encomiable. Y lo podemos hacer gracias a la asociación a la que muchos de ustedes seguramente pertenecen, que es el Project Management Institute del PMI, y en particular al capítulo de Guadalajara, que es uno de los capítulos más antiguos de México y de Latinoamérica. La verdad es que el trabajo que ha hecho el capítulo PMI aquí en Guadalajara ha sido realmente encomiable y muy admirable. Yo no sé si ustedes sepan, pero el PMI Guadalajara es uno de los 285 capítulos que tiene el PMI alrededor del mundo. Hay reuniones como esta en la que están ustedes ahorita, se llevan a cabo a lo largo de todo el año en el mundo, y donde la gente busca aprender, ¿no? Yo tengo un amigo que es del PMI precisamente, que es colombiano, que es muy simpático, y dice que él tiene dos frases que me gustan mucho. Una dice que cuando anda viajando por el mundo,
es más fácil encontrarse a un amigo del PMI en el capítulo local que una embajada de su propio país. Y la verdad es que es cierto, el PMI está presente en más de 180 países. Y la otra cosa que él dice que me gusta mucho es que dice que a los gerentes de proyectos, a los que nos dedicamos a hacer administración de proyectos, nos encanta venir a este tipo de eventos y nos encanta pertenecer a una asociación, porque nuestro trabajo algunas veces es muy solitario, ¿no? Tenemos una serie de problemas que no podemos compartir con nadie. ¿Cómo le digo a este bruto de mi equipo de trabajo que no es posible que no haga su trabajo? Lo quiero compartir con alguien que me entienda y que sepa exactamente el tipo de retos al que me estoy enfrentando, y eso es precisamente la oportunidad que nos da eventos como este. Yo tengo la fortuna de haberme encontrado al PMI, como les decía, hace más o menos unos 12 años, y la verdad es que desde el principio me gustó mucho y decidí meterme como voluntario, así como los directivos de aquí del capítulo PMI Guadalajara. Así empecé yo en la Ciudad de México, fui vicepresidente de un montón de cosas, de finanzas, de membresía y tal, y la verdad es que mientras más me metía y más tiempo le dedicaba, más me gustaba. Y en un momento dado tuve la oportunidad de que me invitaran a ser miembro del consejo directivo de la Fundación para la Educación del PMI, más o menos en el 2010, y la verdad es que acepté gustoso, y ahí estuve trabajando como voluntario durante 5 años, un trabajo increíble. Y de ahí me animé, y el año pasado me lancé a la elección del consejo directivo del PMI, que es donde actualmente estoy sirviendo como voluntario. Fui electo el año pasado y empecé mi periodo en enero de este año. Durante los próximos 3 años, con posibilidades de reelección otros 3 años, voy a estar participando ahí. Lo mismo que hacen aquí en el capítulo Guadalajara, ¿no? Definir la mesa directiva, las reuniones, la estrategia, hacia dónde va la organización. Me toca a mí hacerlo en representación de Latinoamérica, de México, en el consejo directivo del PMI. La verdad es que es un trabajo bien interesante, muy gratificante, y que me permite estar cerca de lo que está pasando y de las diferentes tendencias de este tema de la administración de proyectos. Yo no sé si ustedes sepan, pero el PMI está a punto ya de cumplir 50 años. Déjenme hacerles una fotografía. No sé si alguna vez habían visto esta fotografía. Esta fotografía, aparecen ahí 4 de los 5 fundadores del PMI. El PMI fue fundado en el año de 1969. Nunca me acuerdo de los nombres de memoria, así que los tengo que leer. Los 5 fundadores se llaman Jim Snyder, que es este señor que está por acá. Ahorita les platico un poco más acerca de él. El de la derecha, que está junto al pizarrón. Eric Jennett, J. Gordon Davis, Ned Eggman y Susan Gallagher. Ahí están viendo 4 personas. Ya se imaginarán que la que tomó la foto seguramente fue Susan Gallagher, ¿no? Ya saben, le han de haber dicho: a ver, Susan, tú tómanos la foto. Y ahí aparecieron. Ese fue el primer consejo directivo, los 5 miembros fundadores del PMI en el año de 1969. Y a lo largo de estos 50 años, la verdad es que la organización ha crecido muchísimo y se ha desarrollado de una forma bien interesante, impulsando la profesión que todos nosotros compartimos, que es la profesión de administradores o gerentes de proyecto. Y la verdad es que han hecho muy buen trabajo. Pero pónganse a pensar en la época, en 1969. De los 5 miembros fundadores, el único que sigue muy activo es Jim Snyder, que todavía va a los congresos cada año y le pasa así como Pedro Kumamoto, ¿no? Todo el mundo se quiere tomar foto con él. Ahí está mi foto cuando me lo encontré en alguna vez uno de los congresos. Jim Snyder tiene varias historias bien interesantes. Una de ellas que alguna vez nos platicó es que cuando se juntaron las primeras veces y decidieron formar una asociación de personas que se dedicaran a administrar proyectos, su primera idea era nombrar a la asociación el Scheduling Management Institute, o sea, el Instituto de Administración de Cronogramas, de Programas de Trabajo. Porque se imaginarán que en aquella época la parte que más les preocupaba era precisamente esa: cómo organizar las actividades de proyectos complejos, normalmente proyectos de ingeniería, científicos, de construcción. Y aunque ya estaban conscientes que había otras áreas de la administración de proyectos, la verdad es que lo que más les preocupaba era el cronograma. Pero dice Jim Snyder que en un momento de lucidez alguien dijo: oye, no, espérate, pero el trabajo de dirigir un proyecto tiene mucho más que ver que hacer solamente el cronograma. Realmente esto lo deberemos de llamar el Project Management Institute. Y ahí fue como empezaron. Y la verdad es que a lo largo del tiempo cada vez se fue haciendo más reconocido, pero pónganse a pensar que al principio pensar
que el trabajo que nosotros hacemos fuera considerado como una profesión era una idea medio loca. Realmente la mayoría de la gente consideraba que esto no era otra cosa más que un conjunto de herramientas que uno podía utilizar para la administración de un proyecto. El PMI ha tenido muchísimo éxito, no sé si sepan, más o menos conozcan los números, pero al día de hoy estamos a punto de llegar a los 500,000 socios como organización, 480 y tantos mil. Más o menos hay unos casi 800,000 PMP certificados alrededor del mundo, una certificación que ha representado para el PMI, la verdad, su exposición al mundo de los negocios y al mundo de las organizaciones. Es realmente, el PMI es mucho más conocido por la certificación que por la membresía, y durante los últimos años seguimos creciendo, pero aquí entre nos, y dicho que sea con mucha honestidad, los índices de crecimiento que el PMI ha tenido en los últimos años han sido menores, y si se ponen a pensar es relativamente lógico. En la industria, el entorno, la sociedad en la que vivimos, no solamente en nuestro país, sino en otros muchos países, está cambiando y las necesidades de las empresas van evolucionando. Hace algunos años, hace unos 10 o 20 años, el entorno competitivo era mucho menos demandante y nos permitía hacer nuestro trabajo, a lo mejor podríamos decir con más pausa o por lo menos con más estabilidad en cuanto a los objetivos que teníamos que entregar. Eso poco a poco ha ido cambiando. Últimamente en algunas pláticas que he ido me he encontrado mucho esta frase que se le atribuye a Charles Darwin, aunque el otro día estaba investigando y dicen que Charles Darwin nunca dijo exactamente esto, sino que esto es lo que se ha interpretado del libro que él escribió para explicar la evolución de las especies, pero de cualquier forma resume muy bien lo que él quería proponernos en ese libro, y que dice: no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. ¿Y por qué está tan de moda esta frase o este pensamiento últimamente de Charles Darwin? Porque recientemente nos hemos dado cuenta que, a pesar de que Charles Darwin lo utilizó para describir la evolución de las especies, hoy podríamos decir que esto describe claramente cómo se comporta el entorno de negocios y de las organizaciones en la mayoría de los países. Estamos con una competencia muy fuerte. Todo mundo quiere entrar a los mercados grandes, sobre todo como el de México. Los millennials de los que hablaba Pedro les gusta muchísimo más tener su propio emprendimiento que trabajar para una gran empresa. Y la tecnología, ustedes saben, ha cambiado de una manera muy acelerada en los últimos años, de forma tal que industrias o empresas que creíamos que iban a durar durante muchísimos años han desaparecido. No sé si alguna vez han visto esta fotografía o este dato acerca de las nuevas empresas que se crean en México. Es un dato que el INEGI publica cada año, cada cierto tiempo, pero ahora lo ha estado publicitando mucho este nuevo instituto que se llama el INADEM, el Instituto Nacional de Apoyo a los Emprendedores, que se creó en este gobierno y que lo que trata de hacer es apoyar a empresas que están iniciando. La estadística dice que normalmente después de un año de existencia, el 75% de las empresas que se crean en nuestro país desaparece. Solamente una cuarta parte de las empresas sobrevive después del primer año, y por supuesto que tiene mucho más posibilidades de sobrevivir durante los siguientes años. ¿Cuál es la causa más común de que las empresas cierren en nuestro país? Normalmente la falta de dinero. La mayoría de los emprendedores se avientan a poner una empresa sin tener suficientes ingresos, y obviamente las empresas a veces tardan un tiempo en generar suficiente capital, suficiente flujo como para que esas personas puedan recibir un salario. Las personas tenemos necesidades, tenemos que pagar una casa, tenemos que comprar comida, tenemos que mandar a los niños a la escuela, y después de un cierto tiempo la mayoría de los emprendedores dicen: no, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a regresar a mi trabajo que yo ya tenía, o a trabajar con mi primo, a hacer otra cosa, porque esto no está pasando, ¿no? La situación económica de nuestro país hace que esa sea la principal causa normalmente por la que las empresas fallan, pero también hay otras. El mismo estudio dice que las empresas también fallan porque no tienen objetivos estratégicos bien definidos, o no tienen un plan de trabajo, no tienen un plan de desarrollo desde el principio que tenga claro hacia dónde van a ir. Tampoco tienen medidores, y después también tienen muchos problemas en la ejecución. Los porcentajes que están viendo ahí obviamente no suman 100, porque son todas las causas reportadas. La falta de dinero,
la falta de objetivos y medidores, la falta de planeación y una ejecución muy pobre son las 4 causas más importantes reportadas por las cuales las empresas fallan en nuestro país. Y ustedes seguramente han visto otra estadística que dice que en México las empresas pequeñas y medianas dan empleo al 95% de la población. Las grandes empresas que son muy famosas y salen en las noticias solamente al 5%. Entonces el tener un índice tan bajo de sobrevivencia de nuestras pequeñas y medianas empresas, pues obviamente perjudica el desarrollo de nuestra economía, perjudica el desarrollo de las empresas en nuestro país. Aunque si ustedes están de acuerdo conmigo, este no es solamente un problema de las pequeñas empresas. Precisamente por ese cambio tan acelerado de la tecnología, las grandes empresas también se están enfrentando a este tipo de problemas. No sé si alguna vez habían visto esta fotografía. Esa fotografía se la tomaron a Stephen Elop, que era el CEO de Nokia, y se la tomaron en la conferencia de prensa donde él anunció que la empresa se le vendía a Microsoft. Lo que quedaba de Nokia se lo estaban vendiendo a Microsoft. Hacia el final de la conferencia, él dijo una frase, que es esa que tengo ahí, que dice: la verdad es que no hicimos nada malo, no hicimos nada incorrecto, pero de cualquier forma lo perdimos todo. Y en ese momento se soltó a llorar enfrente del auditorio en donde estaba presentando precisamente la venta de Nokia a Microsoft. Y Microsoft, ustedes saben que después acabó vendiendo Nokia, también perdió un montón de dinero. Ahora hay un grupo de empresarios chinos, si mal no recuerdo, que está tratando de echarla a andar. Quién sabe si la vayan a echar a andar. ¿Ustedes qué dirían? Digo, a mí me da mucha pena también, me hubiera dado mucha pena verlo llorar. Pero ¿ustedes qué dirían? ¿Que no hicieron nada malo? La inacción también es un error, es una muy buena frase, ¿no? Desgraciadamente Nokia, como muchas otras empresas que hemos visto últimamente, tienen un historial muy bueno, una tecnología que les ha funcionado, una cierta zona de confort, empresas que fueron muy exitosas en su momento y que de repente la tecnología cambia, entra un nuevo actor disruptivo que cambia los gustos o modifica los gustos de los consumidores, y esa empresa, si no se sabe adaptar, está destinada al fracaso. En los últimos años se ha estado hablando mucho de este tema de la disrupción tecnológica y de todas las industrias donde posiblemente vaya a haber una disrupción. Hay muchos casos, pero déjenme platicarles 2 que a mí me gustan y en los cuales les voy a platicar un par de historias que a lo mejor no conocían y un par de historias personales. La primera de esos casos es esta empresa que probablemente alguna vez ya hayan visto o que seguramente recuerdan, Blockbuster. ¿Quién de ustedes rentaba sus películas en Blockbuster? Casi todos, o sea, no hay mucho millennial por aquí, ¿verdad? Qué bueno. ¿Saben dónde está Blockbuster hoy en día? Completamente quebrada, ya no existe. Fíjense en este dato que les pongo ahí. En su momento más alto, Blockbuster llegó a valer $5,000 millones. Esto fue en el 2003. ¿Saben cuánto vale el día de hoy? 0. La empresa está completamente quebrada. Intentaron hacer una segunda versión y tenían todavía muchos terrenos, muchos bienes raíces, pero la empresa hoy en día no vale nada. ¿Por qué desapareció Blockbuster? La pregunta parece un poco obvia, pero pónganse a pensar, hubo una clara disrupción tecnológica. ¿Qué empresa podríamos decir que sustituyó a Blockbuster? Fíjense en Netflix, ¿no? Todos ustedes en Netflix, ¿quién tiene cuenta de Netflix? La verdad es que es una empresa con la que es muy fácil hacer negocio, ¿no? Tiene un precio razonable, te cobran fácil, normalmente la mayor parte del tiempo funciona. A mí nunca me ha fallado más que cuando me dicen su tarjeta no pasó, ¿no? Que es un poco extremo porque te cobran como 100 pesos nada más, ¿no? 120. Pero es una empresa, la verdad es que ha modificado completamente la forma en la que vemos entretenimiento, la que vemos contenido. El año pasado, que fue la primera vez que puse esta presentación y ordené la información que tenía, me fui a buscar la información de Netflix en internet y me encontré que estaba estimado que en ese momento, junio, julio del año pasado, el valor de mercado de Netflix era de $42,000 millones, o sea, mucho más de lo que Blockbuster valía en su momento. Hace como 3 o 4 meses actualicé esta presentación, no la actualicé ahora para esta ocasión, no tuve tiempo, pero hace como 3 meses la actualicé y este fue el dato de capitalización que me encontré de Netflix, $69,000 millones. De hecho, cuando lo vi, creí que estaba mal, dije no puede ser.
Si yo hice la presentación hace un año, en un año no pudo haber crecido de 42 a 69 mil millones de dólares su valor de capitalización. Así que me puse a investigar más, me puse a buscar las noticias y sí, ese fue el tamaño del crecimiento en un solo año, explicado básicamente por el proceso de internacionalización que han tenido. En Estados Unidos ya más o menos tienen copada la base de consumidores, pero su mayor crecimiento ha sido en Latinoamérica, en Europa, en Asia Pacífico. Entonces es una empresa que está creciendo mucho y todavía le queda mucho tiempo. ¿Va a seguir esa empresa como la reina del entretenimiento durante muchísimos años? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Déjenme platicarles dos historias interesantes. Una, yo no sé si ustedes alguna vez hayan oído esta historia, pero en algún momento dado el director de Netflix, el que fundió Netflix, se dio cuenta que estaba teniendo muchos problemas para firmar los convenios o los contratos con las empresas productoras de contenido. Y lo que se le ocurrió fue ir con el director de Blockbuster y decirle, oye, tengo el plan maestro, cómprame. Yo te vendo Netflix, tú tienes ya todos los contratos con las empresas productoras de cine y de televisión. Yo lo que tengo es una tecnología que nos va a poder permitir llevar este entretenimiento a todo el mundo. Cómprame la empresa en tanto, no conozco, no tengo conocimiento del dato en el cual se la vendía, seguramente era un precio razonable, y nos asociamos, tú te encargas de la parte de contenidos, yo me encargo de la parte tecnológica. ¿Y saben qué le dijo el director de Blockbuster? No te preocupes, no te necesitamos. Nosotros ya tenemos definida la estrategia para acabar contigo. Lo que vamos a hacer en los próximos años es que vamos a transformar totalmente esta empresa de una empresa que tiene tiendas a una empresa que entrega su contenido tecnológico. Que entrega su contenido a través de la tecnología, a través del internet. Déjame contarles otra historia. Yo hice una maestría de administración en el ITAM, más o menos entre el año 2000 y 2002. En el 2001 tomaba yo una clase de dirección general que nos daba un profesor canadiense que era bien inteligente, y lo que hacía es que cada 2 o 3 clases, en lugar de darnos clase él, hablaba a alguna empresa y pedía que nos diera el director general de esa empresa una plática. Una de esas pláticas nos las dio precisamente el recientemente nombrado, en aquel entonces estamos hablando de 2001, el recientemente nombrado director general de Blockbuster México. Un cuate más o menos joven salió, nos dio una plática, nos platicó la estrategia, el número de tiendas que iban a abrir, cómo estaban sus diferentes contratos con las empresas de entretenimiento. Bueno, nos las pintó padrísimo, ¿no? Y nos explicó todo lo que estaba haciendo Blockbuster en ese momento. En aquel entonces, váyanse más o menos al 2001, el negocio estaba centrado principalmente en las tiendas, en lo que se ofrecía en las tiendas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo me acuerdo es que la estrategia que nos platicó era cómo era importante tener un gran número de estrenos disponibles, porque la gente iba el mero día que salía el estreno a rentar la película y las otras iban quedando. Después de que terminó su presentación, hizo una sesión de preguntas y respuestas, y uno de mis compañeros le preguntó que cómo había aceptado un trabajo como director general de una empresa que estaba a punto de probablemente desaparecer, ¿no? Yo me acuerdo que yo volteé a ver a mi compañero y dije, ¿qué clase de estupidez está preguntando este? ¿Cómo se le ocurre pensar que en un futuro vamos a ver las películas a través de internet? Uno va y las renta, ¿no? Claro, el estúpido era yo, ¿no? No mi compañero. Es 2001, pónganse a pensar, ¿no? Pero además lo que más me sorprendió, ¿saben qué fue? Que el director de Blockbuster tenía la respuesta exacta para esta persona. Le dijo, de hecho sí lo pregunté. En todo el proceso de entrevistas que tuve para poder obtener el puesto de director de Blockbuster en México, una de las entrevistas que tuve fue con algunos de los directores de tecnología y con el director general. Y les pregunté qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para poder ofrecer nuestros contenidos a través del internet cuando el ancho de banda lo permita. Y lo que le contestaron fue exactamente lo que le contestó el director al director de Netflix. Ya tenemos la estrategia totalmente definida, ya sabemos cómo lo vamos a hacer, ya tenemos claro que el camino es ese, entregar el contenido a través del internet, en streaming, o que lo puedas bajar. Vamos a rentar nuestras películas a través de internet, o vamos a ofrecer una suscripción mensual. El modelo de negocio estaba perfectamente definido. ¿Qué pasó ahí? Pues obviamente que ese modelo de negocio estaba en la cabeza de los directivos, pero eso nunca se hizo realidad. La planeación estratégica de la empresa estaba claramente definida, pero ¿qué falló? La ejecución de la estrategia. ¿Qué falló? Los proyectos. Y no necesariamente estoy hablando de que haya habido un mal project management, pero probablemente el alcance de los proyectos no consideró
que lo que había que hacer era convertir esa empresa de una empresa física que rentaba sus productos a través de tiendas, una empresa de retail, a una empresa completamente tecnológica. Eso le pasa a muchas empresas. Hay muchas empresas que no tienen la capacidad de hacer el modelo, de definir la planeación, pero no de ejecutarla. ¿Y eso saben qué es? Administración de proyectos. Eso es el trabajo que nosotros precisamente hacemos. Déjenme platicarles otro ejemplo. Seguramente también se acuerdan de esta empresa. ¿Saben que en su momento la marca Kodak fue la segunda marca más valiosa del mundo, solamente después de Coca-Cola? En la parte más alta de la empresa, el valor de capitalización de Kodak llegó a ser de $30,000 millones. La empresa todavía existe, todavía hay algunas industrias que utilizan films, que utilizan papel fotográfico y también reciben todavía algunos ingresos de algunas patentes que desarrolló Kodak. Pero si tú ves lo que era Kodak hace 30 años comparado a lo que es hoy, la empresa es completamente irrelevante. Es como Nokia, que todavía existe, o como BlackBerry, que todavía existe, pero obviamente son completamente irrelevantes en el mercado en el que antes eran dominantes. Pregunta obvia otra vez, ¿por qué desapareció o por qué está a punto de desaparecer Kodak? ¿Qué le pasó a Kodak? Fotografía digital, ¿no? No hay una empresa que tenga el monopolio de la fotografía digital, pero déjenme enseñarles un ejemplo que seguramente todos ustedes conocen: Instagram. Instagram no es una empresa que te permita a ti sacar fotografías, es una empresa que te permite mostrar tus fotografías al mundo, ¿no? Qué romántico. Empezando por tu abuelita, tu tía, tus primos, ¿no? La selfie con Kumamoto, todo este tipo de cosas, ¿no? Está estimado que dentro del valor total de Facebook, porque es una empresa que pertenece a Facebook, el valor de capitalización de la marca Instagram, de la aplicación Instagram, es de $50,000 millones. O sea, mucho más de lo que Kodak valió en su momento. Y hace rato Pedro lo dijo, Facebook, estamos los de mayores de 40 años, yo soy recontento en Facebook, ¿no? Pero también me da mucho gusto que soy un intruso en Snapchat. Me meto para ver a qué hacen mis hijos adolescentes, ¿no? Ni le entiendo. Siempre me dicen, no, papá, pícale acá. Pero Facebook, si sigue la misma tendencia, es probable que en unos 5 o 6 años venga una tecnología nueva que le haga disrupción. Y por eso es que decidieron comprar Instagram, por eso es que compraron WhatsApp, y por eso es que han invertido en otras tecnologías que son mucho más cercanas a las nuevas generaciones. Déjenme platicarles 2 historias interesantes. Primero, ¿ustedes saben quién inventó la fotografía digital? ¿Alguna vez han oído la empresa o el nombre de la persona? Kodak la inventó. Un grupo de ingenieros de Kodak que trabajaban en un laboratorio de innovación desarrolló la tecnología de fotografía digital. Y en un momento que ya tenían una prueba de concepto bastante razonable, fueron con los directores generales de Kodak y les dijeron, mira, esto es lo del futuro. Ya la gente no va a imprimir sus fotografías, las vamos a hacer digitales. ¿Y saben qué dijeron los directivos de Kodak? No, hombre, qué miedo. Guarda eso. Imagínate, si eso es cierto, si realmente las personas van a hacer fotografías digitales, eso va a significar el fin de nuestro negocio. Y lo peor que podemos hacer nosotros como empresa Kodak es apoyar una tecnología que nos va a acabar canibalizando. Palabras que pueden estar inscritas en la lista de las peores tonterías de las peores decisiones que se han tomado en esta historia, ¿no? En este mundo. Pues obviamente por el miedo a que canibalizaran su propia tecnología, pues otros los canibalizaron y acabaron desapareciendo. Déjenme contarles otra historia. Ustedes saben que el PMI cada año hace un congreso mundial, ¿no? Un congreso muy grande, ¿no? Además de los que se llevan a cabo en los 285 capítulos que les platicaba hace rato, hacen un congreso al año que es el Congreso Global. Normalmente lo hacen en Estados Unidos y en Canadá y cada año van rotando la ciudad. Este año lo van a llevar a cabo en la ciudad de Chicago. Normalmente es un congreso bastante grande, 3,000 a 4,000 personas. Hay una reunión también de los líderes de los capítulos, donde siempre me encuentro los de Guadalajara y nos ponemos unas buenas convivencias, ¿no? Con unos buenos tequilas, ¿no? Pero bueno, una de las partes interesantes de ese congreso, de las partes más divertidas, es que el sábado en la noche, un poquito antes de que empiece, se lleva a cabo una cosa que se llama los PMI Awards, ¿no? Que es una maravilla. Es como los Óscares de los proyectos, ¿no? Y además
es toda una fiesta con parafernalia, tienen un okir de trajecito y lleva a la señora también con su vestido y hay show y hay un maestro de ceremonias, ¿no? Y así como los Óscares entrega el premio al mejor actor, pues aquí le dan el premio al mejor project manager, ¿no? En vez del premio al mejor script de una película, aquí es el premio al mejor libro de project management. Y obviamente el premio estelar de la noche es el premio al proyecto del año, ¿no? Que es como el premio a la mejor película del año, igualito. Y hasta la hacen de emoción y todo. Normalmente anuncian 3 finalistas, pasan un video y al final dicen, y el ganador es, ¿no? Es una chulada. Bueno, esa ceremonia que la hacen cada año. Yo la primera vez que fui a un congreso del PMI fue más o menos por ahí de 2001, 2002. Y me tocó ir a la ciudad de San Antonio. Y fui, la verdad en aquel entonces, por pura curiosidad, a la ceremonia de los PMI Awards. Y resulta que el proyecto que ganó en aquella ocasión fue el proyecto Orión. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar del proyecto Orión alguna vez. Imagínense, ¿por qué ganaría un proyecto el premio al mejor proyecto del año del PMI, la cosa más reconocida del mundo? Pues porque fue un proyecto súper bien administrado, que terminó a tiempo, dentro del presupuesto, cumplió con todos sus objetivos, ¿no? El proyecto Orión fue un proyecto liderado por Kodak, en donde participaron otras 7 empresas como Canon o Fuji. Y básicamente el objetivo de ese proyecto era lanzar al mercado un nuevo sistema de fotografía. Ese sistema de fotografía se llamaba el sistema de fotografía Advantix. Los que no son millennials como yo se acordarán de los rollos Advantix, que se acuerdan que en una época salieron unas cámaras que eran así lo más novedoso del mundo. Ya no tenías que enrollar el rollo de película, ¿no? Nomás se lo echabas así, y además te permitía sacar fotografías panorámicas, de portada y normales. No, bueno, era una revolución, ¿no? Imagínense, el proyecto perfectamente bien administrado, todo cumplió bien, tiempo, costo y alcance. Pero ¿qué significó ese proyecto para Kodak? El principio del fracaso. Invirtieron millones de dólares en una tecnología que sí era muy buena, pero que la estrategia de la cual provenía era una estrategia errónea. El problema del sistema Advantix es que duró en anaqueles como un producto exitoso 3-4 años, ni siquiera alcanzó a recuperar sus costos. Casi inmediatamente después de que salió el sistema Advantix empezaron precisamente la revolución de las cámaras digitales, y ya la gente ya no quería sacar una fotografía, la que quería sacar era una fotografía digital, aunque las de aquella época se veían rete feas, pero pues era lo que estaba de moda, y eso obviamente pues después siguió evolucionando y el sistema Advantix se acabó. Fíjense cómo en estos 2 ejemplos que les estoy planteando, básicamente lo que les estoy platicando es que hay 2 elementos que deben existir en toda organización para incrementar las probabilidades de que esa organización sea exitosa, no para garantizarlo, pero en este mundo de disrupciones tecnológicas, por lo menos tener mayores probabilidades como organización nos permite ver un futuro más prometedor. ¿Y cuáles son esos 2 elementos? Básicamente lo que las empresas exitosas han hecho a lo largo del tiempo en los últimos años es, primero, tener una buena planeación estratégica, saber correctamente cuál es el rumbo que deben de tener, hacia dónde vamos. Podríamos decir que la estrategia de Kodak era terrible, pero la de Blockbuster era buena. Entonces, con la estrategia no es suficiente. ¿Cuál es la segunda parte, la que nos toca a nosotros? La ejecución de la estrategia. Llevar a la realidad esas ideas, esos planes, esos objetivos, ejecutarlos de una forma eficiente y entregar los resultados que las organizaciones están buscando, que es básicamente a través de proyectos. La ejecución de la estrategia de Kodak, buenísima, pero su estrategia mala. ¿Cuál era la ejecución de la estrategia de Blockbuster? Muy mala, y seguramente por eso no pudieron llevarlo a cabo. Solamente la conjunción de esos 2 elementos es lo que garantiza que las empresas van a poder salir adelante. ¿Y saben qué? Que en este mundo de cambios tecnológicos tan rápidos, de competencia tan dura, no solamente es un tema de teléfonos celulares y de fotografía digital. Muchas otras industrias están en riesgo de desaparición, o muchas otras empresas, sobre todo en esas industrias que ven ahí. El año pasado me tocó ir a una conferencia en el Congreso del PMI en Barcelona de un cuate que se llama Mark Stevenson. Muy interesante su conferencia. Lo que este cuate básicamente hace es tratar de predecir el futuro.
Pero no crean que lo hace con bola mágica y el tarot y los huesos, sino a través de lo que ha sucedido en la historia reciente y a través de los desarrollos tecnológicos incipientes que se están dando en las universidades, ¿qué va a pasar con las organizaciones del futuro? Y él en esa presentación nos planteó estas industrias como las que muy probablemente van a sufrir disrupciones en los siguientes años. Si ustedes están viendo la industria en la que su empresa está ahí, no se me angustien, pónganse a trabajar. ¿Y en dónde nos tenemos que poner a trabajar? Pues obviamente en estrategia y en ejecución. Y podríamos decir que a nosotros como administradores de proyectos lo que nos toca es precisamente la parte de la ejecución. Pero ojo, este tema está cambiando mucho. Hace 57 años, 47, ya no me salen las matemáticas. En 1969, cuando se fundó el PMI con esa fotografía que les enseñé hace rato, básicamente el trabajo que nosotros hacíamos como Project Managers era organizar la operación de los diferentes proyectos. Nuestro trabajo hace algunos años era meramente técnico. Hoy en día muchas empresas se han dado cuenta que el trabajo que nosotros hacemos como Project Managers básicamente lo que hace es contribuir a la ejecución de la estrategia y por lo tanto es un trabajo importantísimo para las organizaciones. Es un trabajo estratégico. Dice un amigo, medio en broma, medio en serio, que los Project Managers deberíamos ir subiendo de piso en el edificio de la empresa, ¿no? Antes nos tenían en el sótano, ahora llevamos como en el tercero, lo cual está bien, pero el potencial que tenemos como profesión de crecimiento es muchísimo mayor. ¿Por qué? Por el cambio tan acelerado que se está dando. Las empresas están cambiando todo el tiempo porque las demandas de los clientes cambian todo el tiempo. Ahorita todos andamos felices con el iPhone, pero el día de mañana no descarten que va a salir algo mejor. Y Apple se va a tener que poner a trabajar en generar un producto disruptivo que pueda realmente competir contra ese. Esos cambios básicamente se hacen a través de proyectos. Y hay una parte de la organización que idea hacia dónde va esos productos, esa estrategia, pero hay otra parte de la organización que somos nosotros que establece cómo se ejecutan y que tenemos que entregar resultados. Yo empecé a dar clases de este tema de administración de proyectos, yo me empecé a meter en la administración de proyectos hace más o menos unos 20 años. Y yo me acuerdo mucho que yo le repetía a mis alumnos mucho una frase, yo les decía, ¿sabes qué? Tu misión en la vida es terminar el proyecto en tiempo, costo y alcance. Mata a quien se te ponga enfrente, pero eso es lo que tú tienes que hacer. Ya lo que pase después no te importe. ¿Y saben qué? Estaba equivocado. No es cierto. Nuestra misión en la vida no es terminar el proyecto en tiempo, costo y alcance. Nuestra misión en la vida es terminar un proyecto que entregue beneficios estratégicos a la organización y que por lo tanto esa organización pueda seguir evolucionando y además retroalimentar a esos que hacen la estrategia. Cuando yo les digo que los Project Managers estamos adquiriendo un nuevo rol estratégico, que es el título de mi presentación, lo digo con mucho conocimiento de causa. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que nuestra contribución a la ejecución de la estrategia tiene que ir todavía más allá. Y muchas organizaciones ya lo están haciendo y están acercándose a la gente que hacemos los proyectos no solamente para pedir resultados, sino para que nos digan, oye, ¿y cómo salió el proyecto? ¿Qué estamos entregando? ¿Qué valor se generó? ¿Realmente estamos cumpliendo con los objetivos estratégicos o no? Déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo. Yo tengo ya muchos años trabajando, antes con Nextel, ahora con AT&T. Y ahora en la fusión estuvimos trabajando mucho con ellos en la construcción de estas nuevas tiendas AT&T. ¿Ya las vieron? Qué bonitas están. Que son diferentes, ya no entras y está una señorita del otro lado del mostrador y te dice siguiente, ¿no? Sino que llegas y está una mesa y te atienden y el cuate tiene un iPad. Bueno, esta fue una estrategia de AT&T. Y aquí lo que hicimos fue ayudarles a ejecutar esa estrategia, ¿no? Pero lo que están haciendo, muy interesantemente, es que están yendo ahí y están midiendo qué pasa con ese proyecto. ¿Realmente estamos incrementando las ventas o no? ¿Realmente estamos logrando mayor retención? ¿Estamos haciendo que la gente compre teléfonos más caros? ¿Estamos generando mejores índices de satisfacción de nuestros clientes o no? Esos datos de generación de beneficios estratégicos que generan los proyectos, antes nosotros no nos preocupábamos, se los dejábamos a los de operaciones.
Pero ahora la liga entre proyectos y operaciones es tan tenue y es tan continua porque tantos proyectos y de forma tan continua tenemos que estar haciendo, que debemos involucrarnos en esa parte y retroalimentar para que realmente esa estrategia pueda informarse de lo que está pasando en los proyectos y decir, ¿sabes qué? Este proyecto de las tiendas de AT&T sí estuvo bueno, vamos a pegarle por aquí. Esto es lo que necesitamos hacer. O no, ¿sabes qué? Fue un fracaso. Las tiendas están preciosas, pero no vendemos más. Y aquí no somos caritativos, pues lo que queremos es vender más como cualquier otra organización, entonces vamos a buscar otro tipo de estrategia. Ese proceso es el que se le llama hoy en día el proceso de gestión de beneficios, que es uno de los temas que está más en tendencia en todo lo que tiene que ver con la administración de proyectos. Hay dos temas, si ustedes le ponen ahí en Google tendencias de project management o qué es lo nuevo, qué es lo que viene, casi siempre van a salir dos cosas muy interesantes. Gestión de los beneficios, Benefits Realization Management, como le dicen en inglés, y el tema de agilidad, el tema de prácticas ágiles que por aquí hace rato estuvieron platicando. Y cómo podemos utilizarlas para el beneficio de los proyectos de nuestra organización. Pero no se olviden de esa frase. No solo una estrategia exitosa, sino la capacidad de implementar esa estrategia es lo que distingue a las organizaciones líderes. Y yo sé que muchos de ustedes se están preguntando, bueno, yo soy el PM, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? Pues si vienen y disruptan mi empresa, pues ¿yo qué? No, pero lo que les digo precisamente es eso. El rol que nosotros debemos de tener hoy en día en las organizaciones modernas es diferente al que tenían esos 5 personas hace casi 50 años, en 1969. Por lo tanto, las necesidades de ustedes de aprendizaje, conocimiento, relacionamiento con respecto al PMI ya han cambiado. Y por eso la cosa se está moviendo en direcciones diferentes. Hoy en día, ¿qué está de moda? Ustedes entren a una página de búsqueda de empleos y pónganle certificación PMP y les van a salir todavía muchas. Pero pónganle certificación Scrum y les van a salir como el doble o triple. Y no porque Scrum sea mejor y no porque el conocimiento que uno obtiene en una certificación de Scrum, que es una medio vacilada, la verdad, sea mucho mejor que el que uno obtiene en la certificación PMP. Pero la promesa de que tenemos que ser ágiles, tenemos que hacer las cosas más rápido, entregar beneficios más pronto. Oigan, qué cosa más bonita el manifiesto ágil, imagínense, eso se oye como de que ahora estamos en una hermandad, ¿no? Entonces, obviamente que es un tema importante, pero ojo, tampoco, hace rato, por ahí el presentador de Brasil dice, no es un silver bullet, ¿no? O sea, no es la cura para todos los males, no es como el mezcal, ¿no? Tenemos que combinarlo con otro tipo de estrategias. Ahorita les platico un par de cosas, ¿no? Entonces, nuestro rol, el día de hoy, debe ser mucho más estratégico, mucho más ágil, por supuesto, mucho más enfocado al desarrollo de talento. Fíjense en eso, pensando como un inversionista o un accionista de la empresa. ¿Qué es lo que más le conviene a mi organización en términos estratégicos? Eso es lo que yo tengo que ejecutar como proyectos. Enfocado al desarrollo de talentos y enfocado a la gestión de beneficios. Déjenme platicarles un estudio que hace el PMI cada año. No sé si alguna vez lo hayan visto. Se llama el Pulse of the Profession. El pulso de la profesión. Tiene más o menos, ahorita se me olvidó, creo que 8 años, 9 años, el PMI haciendo este análisis. Cada año lo que hace es que va con directores de empresas y les pregunta cómo está la cosa con tus proyectos. Y mide el índice de éxito de la administración de proyectos. Entre otras cosas, mide, por ejemplo, qué porcentaje de los proyectos que hacen en tu organización pudieras considerar como exitosos. Y este porcentaje, afortunadamente, se ha ido mejorando a lo largo de los últimos 9, 10 años que el PMI lleva haciendo este estudio. Hemos mejorado, no nos ha ido tan mal. En el estudio de este año, que salió en febrero del 2017, el índice de proyectos que se consideran exitosos, de proyectos estratégicos, anda alrededor del 61%. Ojo, déjenme insistir en algo. ¿Qué es un proyecto exitoso? ¿El que cumple con tiempo, costo y alcance? No nada más. Tiempo, costo y alcance y genera beneficios estratégicos para la organización. La definición ha cambiado y el mismo estudio lo reconoce. Ese 61% podríamos decir que ha mejorado, pero no es como para que nos echemos las campanas a vuelo. La verdad es que no está muy bueno. Estamos hablando de que ni siquiera 2/3 de los proyectos que hacemos en las organizaciones son exitosos. Pero lo realmente interesante de ese estudio es otra parte que tiene, que es esta. Lo que hacen en el estudio es que identifican
y clasifican a las empresas. Y dicen, mira, el promedio es que las empresas hacen un 61% de sus proyectos bien. Pero de todas las empresas hay un grupito de empresas que les pusieron ahí los champions, ¿no? Que son solamente el 7% de las empresas de la muestra que hacen el 80% o más de sus proyectos de forma exitosa. Ese es un muy buen índice. Si alguien les dice que en su empresa el 100% de los proyectos son exitosos, una de dos: o les está diciendo mentiras, o es una empresa demasiado conservadora, que no está tomando suficientes riesgos. Siempre hay, en la mayoría de las industrias, hay excepciones, un porcentaje de proyectos que no necesariamente va a ser exitoso y está bien. Un 80% es un nivel muy razonable. Luego, en el otro lado del extremo, están unos que en el estudio les dicen los underperformers. Aquí en español lo podremos traducir como las empresas chafas, ¿no? Que son las que tienen 40% o menos de sus proyectos exitosos, que más o menos son el 13% de la mezcla. 13 y 7, 20, el otro 80% de las empresas encuestadas está en la mitad. O sea, menos de 80% de sus proyectos, más de 40%. ¿Okay? Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿y qué carambas hacen los cuates que están de este lado, los champions? ¿Cuál es la receta mágica que tienen para que la mayoría de sus proyectos sean exitosos? Y eso es precisamente la mayor parte de lo que viene en el estudio. Y la verdad, odio decepcionarlos, pero no es una receta mágica. Es una serie de elementos que probablemente algunos de ellos ya los conocían y ya los han tratado de implementar, ya los han tratado de llevar a cabo, y otros pudieran parecer un poco nuevos. Hay varios elementos, pero hay 4 en particular que el estudio destaca como los que producen la mayor diferenciación entre los champions y los underperformers. Fíjense en el primero: enfoque en el talento. Las empresas realmente exitosas en sus proyectos tienen un muy buen proceso de reclutamiento, saben exactamente qué tipo de project managers quieren. Tienen un plan muy claro de desarrollo de esas personas, un plan de capacitación que incluye no solamente habilidades técnicas, sino también desarrollo de habilidades suaves. Hay otro estudio del PMI que hizo junto con una empresa que se llama PricewaterhouseCoopers, que fíjense las conclusiones que sacó, están para pensar. ¿Qué es lo que más les preocupa a los directores de las empresas con respecto a los proyectos que se hacen en su organización? ¿Saben cuál fue la respuesta número 1? Tener el talento adecuado y suficiente, o sea, los project managers suficientes y adecuados para hacer todos los proyectos que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que buscas en esos project managers cuando los quieres contratar? Y dicen, mira, los conocimientos técnicos de project management, el que sepa hacer la ruta crítica, calcular el presupuesto, son las habilidades más difíciles de encontrar, pero son las más fáciles de enseñar. En cambio, las habilidades suaves, las habilidades personales o blandas, como se les llama, liderazgo, negociación, motivación, resolución de conflictos, creatividad, trabajo en equipo, inteligencia emocional, son las que son realmente importantes para lograr el éxito en los proyectos. Ojo con eso, Sí, los conocimientos técnicos siguen siendo muy importantes. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad de calcular la ruta crítica, hacer el presupuesto, hacer el análisis de riesgos, definir correctamente el alcance. Pero en el entorno en el que estamos, en el entorno tan competido, realmente lo que nos va a hacer exitosos es que desarrollamos el otro lado del triángulo, nuestras habilidades como personas. Y algunos de ustedes dicen, no, es que yo no nací líder. Olvídense de eso, nadie nació líder. Dicen que hay unos que son mejores líderes naturales. Eso normalmente se desarrolla en la niñez y en la adolescencia. Pero aún si ustedes tuvieran una niñez y adolescencia tan triste como la mía, que me bulliaban todo el tiempo, de todos modos pueden ser líderes. Es una habilidad que se aprende, se desarrolla y se perfecciona con la práctica y con el aprendizaje. Hay cursos de liderazgo, hay cursos de motivación. Claro, no vas a salir de ahí líder, pero vas a salir con las herramientas para poder desarrollar tu propio liderazgo. ¿Y saben qué otra cosa dicen los directores de las empresas? También necesito que los project managers no sean centrados en su proyectito y no volteen a ver los lados.
Quiero que entiendan el entorno, que entiendan la estrategia, que sepan hacia dónde va la empresa y que las decisiones que toman en un proyecto normalmente tienen un impacto no en ese proyecto, sino en toda la organización. Ese triángulo que probablemente alguna vez han visto algunos de ustedes es un triángulo que diseñó y empezó a promover el PMI hace algunos años, que se le llama el triángulo del talento, para hacer una descripción precisamente de esto, de lo que se supone que los project managers deberíamos de saber. Y yo siempre digo, no crean que un cuate de repente dijo, ay, pues vamos a hacer un triangulito y le ponemos estos tres lados. No, ese triángulo viene precisamente de este estudio que les acabo de decir, donde a los directores de empresa les preguntaron qué es lo que más te preocupa, qué es lo que debería de saber un project manager. Y por lo tanto las organizaciones de hoy en día se enfocan mucho a desarrollar ese talento, pero tomando en cuenta los tres lados de ese triángulo. Fíjense en el otro, gestión de beneficios, ya les platico un poco. Claramente tener claro que nuestro proyecto es producto de una planeación estratégica, producto de un proceso estratégico, donde primero habrá que hacer una planeación. Esa planeación después la podemos convertir en una formulación, que no es otra cosa más que poner la estrategia en una forma que sea adecuada para después poderla ejecutar, definir el famoso portafolio de proyectos y finalmente ejecutar los proyectos que a final de cuentas lo que hacen es cerrar la brecha entre el estado actual y el estado deseado y alcanzarnos o acercarnos a esa estrategia que habíamos acabado de definir. ¿Dónde está el papel del project manager? En entender claramente que el origen del proyecto no es mi jefe y sus caprichos, es la estrategia de la organización. Y que conforme vamos haciendo el proyecto y una vez terminado el proyecto, es bien importante que nosotros retroalimentemos esa estrategia. Que nosotros les digamos si efectivamente lo que estaba en ese plan estratégico está funcionando o no. Si tomamos ese papel, nuestra importancia dentro de las organizaciones y además la contribución que hacemos a las organizaciones en las que trabajamos se vuelve mucho más importante. Tercer elemento, procesos, metodologías. Déjenme platicarles antes déjenme regresar aquí. Procesos, proyectos, metodologías. Una PMO. Sí, las PMOs, que es la cara típica que tiene la parte de la organización que se preocupa por los proyectos, siguen siendo importantes. De hecho, su importancia ha crecido en los últimos años. En el último estudio del PMI, de las empresas que entrevistaron de todo el mundo, no nada más de Estados Unidos, el 75% de las organizaciones cuentan con una PMO. En el 2007, que fue el primer estudio, 10 años llevan ya, solamente el 61%. El 71% actualmente el 61%. Hace algunos años, cuando yo empecé en esto, me acuerdo que vino una vez a dar una conferencia aquí a México un autor muy famoso, no sé si alguna vez hayan oído hablar de él, se llama Harold Kersner, ¿no? Que tiene un libro muy famoso. Y entonces fui a su conferencia, ¿no? Y este cuate decía, empezaba la conferencia y de repente dice una cosa que cuando la dijo yo me quedé así, ¡ah! Este es un genio, ¿no? Y además estoy en el negocio correcto. Dice, las PMOs son una muy buena herramienta y además yo les puedo decir que es la mejor idea que ustedes pueden hacer en sus empresas, porque yo nunca he visto una empresa que haya implementado una PMO y después haya decidido cancelarla porque les está dando muchos beneficios. No, hombre, me quedé yo de a 4. Dije, ¿pero qué creen? A lo largo de los años he visto muchas empresas de esas. Hay empresas que se meten a implementar una PMO o no la implementan correctamente, la organización no cambia de otras formas y acaban haciendo más daño del bien que hacen. Esto es pura burocracia, puro llenado de formatos, no está entregando el valor y acaban quitándole. Y después dices, oye, ¿por qué no ponen una PMO? No, hombre, olvídate. Eso ya lo intentamos y no queremos volver a cometer ese error. Pero sí los proyectos necesitan un modelo de gobierno y un modelo de gobierno para que realmente haya una conexión entre la estrategia y la ejecución de la misma. Llámenle PMO, llámenle gestión estratégica, llámenle PMO ágil, que ahora es lo que está de moda, pero debe de haber un área que gobierne eso. Y el cuarto punto que viene en el estudio es precisamente el tema de agilidad. Pero ojo, agilidad no significa implementar Scrum en este proyecto. Significa que la organización se vea a sí misma de una forma diferente
Y significa no solamente hablar de prácticas ágiles como el Scrum o el Kanban o el Extreme Programming, todas estas que han ido desarrollándose, sino implementar realmente una cultura de agilidad organizacional. Hace 20 años las empresas podían tomársela más tranquila y llevar las cosas más pausadas, tener más procesos, porque la tecnología cambiaba de una forma mucho más lenta. Hoy en día, si las empresas no se mueven a una velocidad alta, si no son suficientemente flexibles e implementan rápidamente cambios demandados por los consumidores o impuestos por la tecnología, esas organizaciones no van a sobrevivir. Y una de las formas en las que las organizaciones pueden ser más flexibles es precisamente pensando en todo este tema de agilidad. Hay mucha información acerca de agilidad organizacional. Y déjenme que les diga otra cosa. Los estudios del PMI de otras organizaciones dicen que los métodos ágiles debemos de usarlos en aquellos proyectos en los que hacen sentido. Por lo tanto, las grandes organizaciones no necesariamente utilizan métodos ágiles en todos sus proyectos. Se ven a sí mismos como una organización ágil, donde en algunos proyectos será mejor utilizar métodos predictivos, que son los que hemos utilizado durante muchos años, y en otros proyectos será mejor utilizar métodos iterativos o incrementales como los métodos ágiles. Hoy en día se promueve mucho más un approach holístico, un entorno holístico donde utilizamos las herramientas más adecuadas para el proyecto que se trate. El PMI determina en uno de sus estudios que hasta en un 30% más las empresas son más exitosas cuando utilizan los dos tipos de métodos que cuando utilizan uno solo. Y puede ser métodos predictivos tradicionales o métodos ágiles modernos. Entonces este doble enfoque tiene mucha tela de donde cortar. Hay muchos ejemplos, ya les di muchos ejemplos de empresas que les ha ido mal. Hay muchos ejemplos de empresas que yo creo que lo están haciendo bien. Y uno que me gusta siempre platicar es de una empresa con la que hemos trabajado algunas veces, que es esta empresa que se llama Coca-Cola FEMSA. Como toda buena empresa cometen muchos errores y hay muchas cosas que no salen bien. Pero lo que me gusta mucho de esa empresa es la conexión que hay entre la planeación estratégica y la ejecución de la misma. Y déjenme darles un ejemplo que es precisamente el que tengo en esta pantalla. Todos estamos de acuerdo que las personas hoy en día consumimos mucho menos Coca-Cola que hace 10, 15 años. Y si la empresa se hubiera quedado con una estrategia de solamente vender bebidas carbonatadas azucaradas, créanme que no tendría el tamaño que tiene hoy en día. ¿Cuál fue la estrategia que se definió en Coca-Cola desde hace muchos años? Nosotros no somos una empresa que vende Coca-Cola, somos una empresa que vende bebidas. Y se acuerdan que primero pues empezaron a vender agua embotellada, que es un negociazo, ¿no? Y su portafolio de productos se diversificó hacia vender también productos light. Y luego se acuerdan que empezaron a vender bebidas energéticas. Y luego compraron a esta empresa que se llama Jugos del Valle, que todos estamos de acuerdo que los jugos Jumex, todos tienen la misma cantidad de azúcar que una Coca-Cola, pero son más sanos porque son de fruta, ¿no? Y ahora lo que se han metido es en los lácteos, que también es un tipo de productos que ha crecido mucho. No sé si se han fijado y no sé si sea tan evidente aquí en la región de Jalisco, pero ¿se acuerdan que hace algunos años uno iba al súper y la sección de lácteos solamente había dos marcas? Bueno, acá hay sello rojo, ¿verdad? Solamente había Alpura y Lala. En la Ciudad de México solamente esas dos. Y ahora va uno al supermercado y ¿qué otra tercera marca ves en casi todos lados? Santa Clara. Santa Clara es una empresa que adquirió Coca-Cola FEMSA y que tú te das cuenta cómo de una forma súper acelerada, una estrategia que era incursionar en el negocio de los lácteos, inmediatamente se ejecuta de una forma eficiente, de una forma clara y efectiva, y hoy en día estás viendo todos esos productos en el supermercado y nuevamente lo que ha hecho la industria de Coca-Cola es diversificar su mercado. Esa empresa tiene todavía para crecer muchísimo, porque tienen una buena conexión entre estrategia y ejecución. Y ese es precisamente el punto en donde nosotros debemos de intervenir. Este estudio Pulse of the Profession es gratuito, normalmente lo sacan a principio de año en inglés, luego lo sacan en otros idiomas y ya debe estar disponible en español. Pero piensen que esta es la contribución que nosotros tenemos que hacer a nuestras organizaciones. Y no se queden con la sensación de que ustedes no pueden contribuir a que las organizaciones se desarrollen.
No se queden con la sensación de que los PMs no tenemos un papel preponderante en la evolución de la organización, porque precisamente a través de los proyectos es como esas grandes estrategias que definen las empresas se van a acabar ejecutando. Así que nuestro rol es muy, muy importante. Déjenme cerrar con esta frase, ¿no? De las muchas frases famosas de Steve Jobs, pero esta es una de las que más me gusta, ¿no? Aquellos que nos dicen locos y que queremos cambiar el mundo, normalmente somos los que lo acabamos haciendo. Y unos de ellos son los administradores de proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí. ¿Sí? De No hecho, me fue tan mal. Bueno, agradecemos a Roberto la valiosa ponencia y a continuación procedemos a las preguntas. La dinámica ya la conocen. Podemos utilizar los micrófonos que están acá. Hola Roberto, mi nombre es Rafael, felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Y una pregunta... Tú eres el que dijiste lo de Silver Bullet, ¿va? Ah, sí. Con base en tu experiencia, tú platicó sobre la estrategia que hay empresas que tienen ese sentimiento que están 100% seguras de que sí tenemos una estrategia y tú como consultor o como advisory sabes que no está bien. Com base em tua experiência, qual é o teu enfoque, qual é o teu approach para não cambiar, para tentar como abrir os ojos das pessoas e também como não parecer que tu és como solamente um consultor, mas sim de hecho tu sabes com base em tua experiência como podemos definir este caminho más. Sí, fíjate, digo, muy buena pregunta, ¿eh? Y para ser completamente honesto, yo me dedico mucho a consultoría, pero siempre a consultoría de proyectos. Por lo tanto, mi campo de experiencia y donde normalmente el cliente me oye es en la parte de la ejecución. Cómo vamos a ejecutar las estrategias y cómo vamos a retroalimentar la estrategia. Pero me ha tocado muchas veces, donde estamos enfocándonos en la ejecución de una estrategia que realmente es una mala estrategia y que tú te das cuenta que es muy probable que esa estrategia no los lleve a ningún lado. Y lo que yo trato de hacer es ser completamente honesto. Claro, no tengo como consultor las herramientas ni los elementos para hacer un argumento suficientemente sólido, pero cuando creo que la estrategia no es la adecuada, normalmente sí se los informo y se los informo de la forma más directa que yo pueda hacerlo, ¿no? Pero tomando en cuenta que mi área de especialización es la parte de ejecución. Pero sí es bien difícil ayudarles con la ejecución cuando sabes que muy probablemente eso no los va a llevar a ningún lado. Y me ha tocado un par de veces. Gracias. Gracias a ti. Hola Roberto, buenas tardes. Mi nombre es Esteban Santiesteban. Trabajo en una empresa de supervisión de obra. En el tema que hablas, excelente presentación. Muchas felicidades. Gracias. He tratado de implementar algunas cosas que he visto en el capítulo del PMI, pero yo me he encontrado con mucha resistencia al cambio, Roberto. Me he encontrado con el tema de que mis compañeros que llevan mucho tiempo en esto, cuando les llego con una propuesta de decir, bueno, podemos agilizar. Yo me dedico en especial a la medición y control de proyecto. Somos una empresa de supervisión de obra y medimos los avances de obra, cómo van, cortes mensuales, semanales. ¿Qué me recomiendas para poder, o cómo poder vender esas prácticas cuando me encuentro con el de, es que lo hemos hecho así por mucho tiempo y como que no me aceptan la idea o me falta saberla vender? ¿Qué me recomiendas, Roberto? Sabes que esta pregunta, yo creo que en todas las conferencias que a mí me toca dar, que son muchas, gracias a Dios, porque es algo que disfruto muchísimo, es yo creo que la pregunta que más me hacen. La situación que más me plantean. Hay mucha resistencia al cambio. ¿Para qué vamos a cambiar si lo que estamos haciendo sí está bien, estoy cómodo, si tenemos un buen negocio, si el negocio va a seguir dando, ¿no? Y normalmente yo lo que trato de hacer es plantearles este tipo de reflexiones. Las empresas no son para siempre si no están dispuestas a cambiar. La tecnología está cambiando. Las personas que trabajan en las organizaciones están cambiando. Los millennials trabajan de una forma diferente. La rotación que tenemos en las empresas de consultoría, por lo menos en la Ciudad de México, hoy en día es mucho más alta que lo que había antes. Las empresas no están acostumbradas a entregar valor a través de la tecnología. Entonces el entorno es completamente cambiante y hay que hacerles entender, tanto a directivos como a los compañeros, que si la empresa no se adapta a todos esos cambios, si no se adapta a una nueva realidad, es muy probable que no esté ahí pronto.
En la conferencia que te digo que tomé con este cuate que se llama Mark Stevenson, que era futurólogo y hablaba de todas estas disrupciones, nos puso a hacer un ejercicio muy interesante que a mí me gustó mucho. Dice, imagínense estos obituarios que hay en los diarios. Murió fulano, murió porque tuvo insuficiencia respiratoria y no sé qué, y ya llevaba muchísimo tiempo. Bueno, escriban uno de por qué creen que moriría la empresa en la que trabajan. Imagínense que su empresa el último día de este mes cerró y mañana van a poner un obituario en el periódico. ¿Por qué murió la empresa? Murió porque no quisimos cambiar, porque la competencia nos ganó, porque venden otra cosa que es mejor, etcétera, etcétera. Pon a tus compañeros a escribir su obituario y vas a ver cómo se simbran. Y no nos damos cuenta muchas veces que estamos haciendo cosas exactamente para que la empresa se muera mañana, ¿no? No es fácil. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Roberto, buenas tardes. Soy Manuel. Hola, tengo Manuel. poca experiencia en esto, pero tengo mucha curiosidad y sobre todo mucho atrevimiento en dirigirme con este auditorio tan preparado. Dime nomás una simple, a ver si me viene a la cabeza. ¿Por qué Grupo FEMSA, Grupo Coca-Cola, que tiene una diversificación en su oferta de productos, por supuesto, Coca-Cola es veneno, la utilizan para limpiar baños? Es tan mala Ok. que la única forma adecuada para tomar Coca-Cola es con Bacardí. Bueno, es muy chistosa tu discursión, discurrir, y quizás muy diplomática. Yo soy muy agresivo, perdóname. Nomás dime una cosa, ¿por qué empresas como Lala, como etcétera, Santa Clara, reciben a través de redes sociales ataques diciendo es veneno, es esto, es lo otro, no consuman? Lo he leído yo. Sí, claro. Dime por qué, ¿a qué obedeces? No, bueno, seguramente que los productos son malos, pero fíjate, ¿por qué son exitosas estas empresas? Porque tienen claras esas dos cosas que estuvimos platicando. Tienen muy clara la estrategia hacia dónde van, qué es lo que quieren lograr, cuáles son sus objetivos, un portafolio de productos que es bien recibido por la población en general. Cada vez menos la Coca-Cola, cada vez más otros productos. Y ese es el secreto del éxito de Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA. Que no se quedaron vendiendo algo que hoy en día está totalmente, ¿cuál es la palabra? Tiene muy mala reputación, ¿no? Podríamos discutir que sí o que no, ¿no? Pero tiene muy mala reputación. Y si yo insisto en sí, cambian completamente las ideas. Si yo insisto en vender ese producto, pues obviamente no voy para ningún lado. La estrategia, que yo creo que es lo valioso y lo rescatable, es precisamente que supieron modificar ese portafolio y moverse en la dirección correcta de las demandas de los consumidores. Y la segunda parte, acuérdate, la ejecución adecuada, ¿no? Esa parte que yo creo que es lo importante. Hola, buenas tardes, yo me llamo Laura. Tengo algunos años de experiencia en el project management y algo que he visto muy común es que llegamos como project managers con nuestro plan, vamos a ejecutar, vamos a planear y lo que me encuentro, no sé si solo mi caso, es más proceso, es más documentación, es más burocracia. Y yo tengo el plan y digo, no, es que va a funcionar, mira, ¿cómo puedes aconsejarnos para cambiar ese mindset o cómo podemos hacer que la gente alrededor de nosotros cambie esa mentalidad de que ser project manager es más burocracia y más documentos en la ejecución de un proyecto? Sí, muy buena pregunta. Y yo diría que yo normalmente lo que contesto ahí es, acuérdense lo que dice aquella máxima, las personas nos comprometemos más con aquello que colaboramos a elaborar. Yo el approach que tengo siempre con los planes de proyecto es que jamás de los jamases llego yo con un plan de proyecto y les digo, miren, esto es lo que así lo vamos a hacer, ¿no? Normalmente cuando tú llegas y presentas un plan de proyecto de esa forma, ¿qué es lo que piensan todos en el equipo? No, este cuate ni sabe. Él no ha estado aquí en la trinchera sufriendo como yo. Seguro lo hizo ahí, ¿no? Cuando tú presentas algo y les dices así lo vamos a hacer, normalmente la tendencia de la mayoría de las personas es a rechazarlo porque no participaron en su ejecución. Lo que tenemos que hacer en todo proyecto es decir, a ver, tenemos esto enfrente, tenemos este problema, hay que entregar esto, ¿cómo le hacemos? Vamos a generar un plan. Lo que sí puedes hacer es guiar el proceso de generación de ese plan utilizando las herramientas que tú ya tienes y que a lo mejor ellos no,
pero debe de quedar ese equipo de trabajo convencido de que ese plan lo formularon ellos, no tú. Si lo formularon ellos, entonces es mucho más fácil que se comprometan con su ejecución, ¿no? Que digan, no, pues si yo lo hice, pues le tengo que pegar, ¿no? Y ese tipo de rutinas es lo que normalmente hace que la gente adopte más las herramientas de administración de proyectos, planeación, presupuestación, plan de riesgo, ¿no? Invítalos y hazlos partícipes en la elaboración del mismo, ¿no? Es un trabajo de equipo, desde el mismo proceso de planeación. Buenas tardes, me llamo Héctor. Hola, Héctor. Hola, te quería preguntar, ahorita comentaste que validas así como la estrategia. ¿Esa validación la haces como solamente a través de tu experiencia o es como una validación, o sea, tú dices, ¿cómo decides, esta estrategia es la que va a servir y esta es la que no va a servir? A través de resultados. O sea, mira, en la ejecución. De la ejecución. Y mira, ¿qué pasa en un proyecto? Vamos a hacer este proyecto, vamos a lanzar esto al mercado, vamos a vender 15% más, vamos a entrar a estos 2 mercados. Y arranca el proyecto, empiezas a ejecutar, toda la gente como loca cumpliendo con los plazos y nunca nadie después se acuerda de medir si efectivamente vendimos 30% más, si efectivamente entramos al mercado o no, si efectivamente redujimos los costos de producción porque metimos esta nueva línea, etcétera, etcétera. Muchos de los beneficios que un proyecto genera, beneficios estratégicos, es probable que se generen durante la ejecución del proyecto. Y en ese proceso el project manager tiene que retroalimentar esa información. Pero también hay muchos proyectos en donde los beneficios estratégicos se van a generar hasta después de que el proyecto termine. Entonces yo como project manager, ¿qué hago? Ya no voy a estar ahí probablemente. Lo que tengo que asegurarme es que haya los mecanismos y las personas que van a tomar esas mediciones para ver si ese proyecto realmente fue exitoso o no y retroalimentar la estrategia. Y acuérdate que cuando hablo de que el proyecto fue exitoso no me estoy diciendo tiempo, costo y alcance. Estoy diciendo que efectivamente logramos contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. Acuérdate el proyecto Orión, proyectazo, de premio. Pero ¿qué pasó con respecto a generarle beneficios a la organización? 0, ¿no? Y eso tiene que ver con el mismo origen del proyecto. Sí. ¿Algo más? Nomás última. Entonces, es que yo estoy empezando así como un negocio. Estoy como project manager de mi negocio. Sí, exacto. Tú ya estás haciendo el plan de trabajo. Así es. Tú dices, la ejecución ideal es, o el plan ideal es como uno que sea flexible para poder irse moldeando mediante la ejecución, mientras lo vas ejecutando. Depende del proyecto. Esa es mi respuesta favorita. Dicen que los project managers a todo contestamos depende, ¿no? Acuérdate, tienes un proyecto donde el alcance es factible, que sea posible definirlo, está claro, lo hemos hecho en condiciones similares antes, es una tecnología conocida, vas a poder definir completamente el alcance y vas a poder hacer un plan perfecto. El plan perfecto no existe nunca, pero bueno. Tienes un proyecto con una tecnología nueva, nunca lo hemos hecho antes, estamos haciendo un desarrollo completamente disruptivo, no sabemos qué va a pasar, ni siquiera hagas plan. Sigue las recomendaciones de las metodologías o de las prácticas de Scrum y Kanban. Define una serie de características deseables, un product backlog y empecemos a hacer sprints y empecemos a generar valor. Hay que utilizar las herramientas que mejor se adapten a los proyectos que estamos haciendo, ¿no? Un approach holístico. No siempre la ruta crítica es la mejor solución, ¿no? Ni tampoco Scrum para todo. Que no se las vendan así. ¿Sale? Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tu conferencia ha sido de alto valor. Me parece que cierra con broche de oro este evento. Por lo anterior, te vamos a hacer entrega de un reconocimiento por tu intervención en este 10º Congreso del PMI. Solo por eso. Capítulo Guadalajara, manos de Cristi Aguilera y Mario Muñoz. Por favor, brindémosle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias.